Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Quiero darles la bienvenida al curso de análisis y diseño de edificaciones con aislamiento sísmico. Me voy a presentar, soy el ingeniero Calderón, Diego Calderón. y Actualmente estoy cursando una maestría en estructuras en la Universidad Privada de Tacna. Tengo bastante experiencia en el tema de proyectos en edificaciones. Lo último que he desarrollado ha sido llevar el control de obras en supervisión. Ya, este curso es bastante amplio, son 12 sesiones, pero vamos a desarrollar todo lo que nos vamos a proponer en el curso. Ya, en realidad, el tema del aislamiento sísmico es muy sencillo, ¿no? Es obviamente un complemento y una solución a ciertos problemas que se han presentado en edificaciones cuando ocurre un sismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a desarrollar en el curso básicamente es el análisis estático, el análisis modal espectral, el análisis dinámico, tiempo-historia, y ya, pero ese análisis, esos tres análisis que vamos a desarrollar en una edificación convencional y luego en una edificación aislada, se van a hacer de forma repetitiva, ¿no? Lo que comúnmente llamamos es un proceso iterativo. ¿Ya? Entonces se hace unas 6, 7, 8 veces, las veces que sean necesarias alcanzar el propósito o el objetivo del aislamiento, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que nos vamos a proponer en el curso lo vamos a lograr en las 12 sesiones. Pero, como les vuelvo a repetir, este tema es muy fácil, lo que sí es bastante laborioso. ¿Ya? No es difícil en realidad. El tema de diseño de las estructuras también vamos a hacerlo al final en la última clase. Y también es sencillo en realidad. Yo les voy a dar los tips adecuados para que usted termine el curso y haya valido, ¿no?, el sacrificio de tomarse el tiempo para aprender. ¿Ya? A mí me gusta bastante el tema de la enseñanza. Y yo quiero que ustedes aprendan bastante este tema porque he visto que no ha llegado mucho a muchos lugares todavía este tema, ¿no? A pesar que es un tema no tan nuevo, ¿no? Pero aún con el tema de las innovaciones y de las actualizaciones, esto sigue siendo novedoso, ¿ya? En esta primera sesión vamos a hablar de la parte fundamental, más que teoría, esos son los aspectos fundamentales que debemos conocer para poder entender todo lo que viene posterior. Ya podría notarse tal vez un poco aburrido en algunos aspectos, pero vamos a ser un poco más precisos en algunas partes teóricas. Y yo les voy a mencionar casi todo lo esencial que necesitamos conocer. ¿Ya? Yo les he conocido participantes en otros cursos que quieren ir de frente a la acción, ¿no? Quieren ir de frente al cálculo. Yo les digo un poco de calma. Si conocemos el tema, calcularlo va a ser muy sencillo en realidad. Te lo digo por experiencia, ¿no? Entonces van a tener que ahí que repasar algunos textos que les voy a dar los tips específicos y ustedes van a ver que van a sacar provecho al curso. ¿Ya? Entonces comenzamos con la parte de la introducción. Siempre un poco de historia, un poco de referencia es importante. ¿Ya? Vamos a comenzar con el tema de sismos, obviamente, ¿no? Obviamente, más bien para que algunos me consultaban por interno si vamos a desarrollar fórmulas netamente de dinámica. Sí, hay algunas fórmulas de dinámica estructural que están simplificadas, pues, ¿no? Y los cálculos están, hoy en día es más fácil con el software y con los programas que tenemos a la mano, ¿no? Porque si lo hacemos netamente a mano, obviamente no acabaríamos nunca. ¿Ya? Así que si piensan que por ahí han visto una fórmula de dinámica, es un poquito compleja, no es complejo, es muy simple en realidad, ¿ya? Entonces comenzamos con la parte de sismo, la parte de los terremotos, ¿no? Bien sabemos que a lo largo del tiempo, una de las catástrofes naturales más destructivas que existen son los terremotos, ¿no? El cual deja secuelas en las estructuras y también en las personas, ¿no?, que habitan en ellas, ¿no? Se pierden vidas humanas, se pierden bienes económicos y algunos otros bienes muebles que podamos tener, ¿no? Ante esta problemática que ocurre en todo el mundo, porque esto ocurre en todo el mundo,
¿no? Se han desarrollado métodos, procedimientos, técnicas del diseño sismorresistente, ¿ya? El tema es diseño sismorresistente. Cuando hablamos de sismorresistente es que tiene que resistir a un sismo. Ya muchas veces confundimos el término de antisísmico, y eso no existe, no existe nada antisísmico. Igual el sismo te va a hacer mover la edificación, igual te va a mover, ¿no? El tema es sismo resistente, que resista el sismo, ¿ya? Entonces, dentro de este diseño sismo resistente se han incluido pues una serie de códigos para tratar de minimizar los efectos del sismo, ¿no? Uno de estos métodos empleados para proteger las estructuras es el aislamiento sísmico, que es el que vamos a tocar, ¿correcto? Ya. ¿Qué ganamos en qué consiste el aislamiento sísmico? Consiste que vamos a apoyar la estructura sobre un elemento. Este elemento es aislador, puede ser disipado, bueno, vamos a hablar de aisladores primero, ¿ya? Porque el disipador es otra cosa, ¿ya? Vamos a apoyar o vamos a poner la estructura sobre un elemento flexible, que es flexible horizontalmente, o sea, lateralmente se va a seguir moviendo, ¿no? Ustedes han visto cómo se mueve un aislador, ¿no? De lado a lado, ¿no? Pero es muy rígido de forma vertical, o sea, quiere decir que va a soportar bastante peso. Pero también no pensemos que puedo hacer una edificación de 100 pisos. Ya hay algunas restricciones que nos da la norma también. Entonces vamos a ir complementando también con el tema de la norma, ¿correcto? Entonces, básico. ¿Qué me ofrece el aislamiento sísmico con lo que acabo de decir? Me ofrece que mi edificio se pueda mover o trasladar, ¿no? Desplazar lateralmente de forma flexible y que va a soportar todo un peso vertical. Entonces, esa es la función básica del aislador. Es muy simple en realidad. Obviamente, detrás de ello viene una serie de procesos que se han ido minimizando para hacer los cálculos, ¿correcto? Entonces, ¿qué gano con este aislamiento sísmico? Gano que las derivas, los desplazamientos y las aceleraciones de cada entrepiso se reduzcan. Y al reducirse, obviamente los daños que se van a ocasionar en los componentes estructurales van a ser pequeños. O sea, siempre va a haber un pequeño daño. Es más, cuando ocurre digamos, yo acabo de construir una edificación. Cuando ocurre un sismo, el edificio va a ir desplazándose 1 milímetro, una fracción de milímetro, pero es imperceptible a la vista humana. Casi ni lo vamos a notar, pero sí, también mucho va a tener que ver el tema de la magnitud del sismo, ¿no? Sí se va a ir desplazando poco a poco, ¿no? En su vida útil de toda la edificación. Pero a la vista humana no lo vamos a poder notar. Esto lo vamos a poder notar mediante un cálculo, ¿no? Entonces, el aislamiento sísmico va a permitir que todos estos aspectos se reduzcan, ¿no? Se va a reducir los desplazamientos, el piso se va a mover, bueno, el piso se va a seguir moviendo, el suelo se va a seguir moviendo, lo que no se va a mover es el edificio. Y obviamente no van a haber daños, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de diseño de un sistema de aislamiento? La continuidad de los sistemas, o sea que se esté operativo después que ocurre un sismo de gran magnitud. Por ejemplo, que tenemos en la imagen una edificación que está muy bien hecha, ¿no? Está muy bien elaborada, pero ¿por qué ocurrió esto? Porque seguramente el suelo donde está sentada esa edificación no cumple las condiciones, una, para soportar su peso y dos, para soportar los efectos que vienen con el sismo, ¿no? Es muy simple en realidad, ¿no? Entonces, no sé si han visto, no pude conseguir una foto de un edificio en Japón que cuando ocurrió un terremoto, el edificio se volteó, así, se volteó tal cual, como si fuese un bloque de Lego, y no se rompió ni una columna, ni una zapata, ni una viga, nada. ¿Qué es lo que había pasado? Que el suelo no era el adecuado, solamente se había volteado. ¿Por qué? Porque no soportaba el suelo. El suelo no lo soportaba el edificio, nada más. Es más, en ese terremoto, como el edificio no sufrió daño, solamente se volcó, se volteó, premiaron al ingeniero estructurista por haber hecho ese edificio, ¿no? Tan perfecto. Entonces, mucho tiene que ver también aquí el tema del suelo, ¿ya? Seguramente cuando han hecho algún proyecto de vivienda, siempre mencionan el tema del estudio de mecánica de suelos, ¿no?
aunque sea que hacer un estudio básico, ¿no? Para conocer dónde voy a sentar mi edificación, ¿correcto? A ver, seguimos con un poco de historia. En el Perú existe un silencio sísmico en diversas regiones del país, más aún en la costa, nuestra región, que es la zona 4, ya que si se han percatado, voy a abrir la norma por aquí, vamos a abrir la normativa. Si se han percatado en la normativa, siempre tenemos un mapa sísmico, ¿no? Está al comienzo. Esta es la norma, esa es la norma 31, la 30, les voy a mostrar el mapita, ¿ya? La zona sísmica, ¿no? El silencio sísmico se produce en varios lugares del país, pero más en la zona roja, que es nuestra zona 4, ¿no? La zona costera. Acá hay unos valores, notan un poquito. Tenemos cuatro valores, ¿no? Que son 0,45, 0,35, 0,25 y 0,10, ¿no? La zona más peligrosa o más sísmica es la zona 4. ¿Y qué significa ese 0,45? Eso también lo vamos a repetir más adelante porque es importante. 0,45 G es en realidad el valor que representa esa norma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Siempre es bueno saberlo. ¿Ya? Es la aceleración del movimiento del suelo a la cual nosotros nos proyectamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que con este valor yo diseño mis edificaciones para que sean sismo resistentes. ¿Cuánto es el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad? 0, 9,81, ¿no? Entonces, yo multiplico 0,45 por 9,81. Eh, aquí hice algo malo, a ver, ya. Pero esto hay que multiplicarlo por 100, ¿no? 9,81, sí. Ya. Voy a tener un valor de 441,45. Esto es centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es este valor? Este es el valor máximo que nosotros diseñamos las edificaciones sismorresistentes. Entonces, nosotros nos proyectamos a que la aceleración del suelo en este diseño va a ser de 405, alrededor, redondeando sería 450 centímetros sobre segundo al cuadrado la aceleración del suelo. Pero muchas veces cuando ocurre un sismo y salen los reportes sísmicos, a veces la aceleración está llegando en 230, casi estamos al 50%, ¿no? Porque los sismos han sido obviamente moderados, regulares, leves, ¿no? Pero ahora si nos preguntamos si ha habido alguna vez, si ha existido eh, alguna aceleración mayor a la que nosotros nos proponemos, sí. Ha habido un sismo, tengo ahí un listado, creo que es el sismo de Northridge en California, en Los Ángeles, California. Creo que la aceleración llegó a 530 y tantos. Entonces es posible que ocurra un sismo de aquí a 2500 años, que es el tiempo de retorno que se utiliza en la norma, que puede ser que llegue a una aceleración máxima a esta, a la que nosotros diseñamos. ¿Y qué haríamos ahí entonces? Bueno, obviamente, como todavía no ha ocurrido, no podíamos especular, ¿no? Estos valores han sido prácticamente propuestos con unos estudios, unos análisis, unas ecuaciones de estadísticas, ¿no? En lo que, pues, hasta lo que conocemos, que sería lo máximo que conocemos. ¿Correcto? Cerré la diapositiva. ¿Ya? Entonces, es importante que conozcamos todos los aspectos. ¿Ya? Miren, tenemos aquí, bueno, nos tocaría hablar del Perú antes de entrar a la parte mundial, o igual puede ser, ¿ya? Miren, ahí tenemos un listado de los terremotos que han ocurrido en el mundo. Es el listado más amplio todavía. Es un listado muy amplio, ¿ya? Que han ocurrido en el mundo. A ver, vamos a ver. Muchas veces podemos catalogar de un sismo fuerte por la magnitud. Ahora, actualmente nosotros medimos los sismos como magnitud de momento, que esa es nomenclatura, MW. ¿Ya? Uno de los últimos sismos que ha habido, bueno, acá salen
mundial, ¿no? A ver, tenemos uno por acá de 9, miren. El de Tohoku, Japón. El 11 de marzo del 2011, el sismo de Japón, no sé si vieron la noticia, salió el mar y todo eso, ¿no? Tuvo una magnitud de 9.1, magnitud de momento de 9.1. Hubieron 15.845 muertes. Aparte de este terremoto, hubo una catástrofe nuclear, ¿no? En Fukushima, ¿no? Donde se activaron algunas máquinas nucleares, creo, y estaba, obviamente, las ciudades vecinas estaban aterrados con todo lo que ocurrió, ¿no? Quizás es uno de los terremotos más destructivos que se han producido recientemente, ¿no? Porque estamos hablando del 2011, no ha pasado más que 11 años, ¿no? Este suceso causó más de 15.000 muertes, como pueden ver, ¿no? Y también provocó la catástrofe nuclear en Fukushima, ¿ya? Ahí tenemos también más, la de 2010 de Chile, es una de las más conocidas, ¿no? 8.8 de magnitud de momento. Acá también está en el listado de los sismos internacionales, sale Pisco, Perú, en el 2007, 7.9. Hubieron 593 muertes. ¿Por qué fue un poco destructivo el sismo de Perú, el sismo que ocurrió en Pisco? Porque los agarró de noche. Y la verdad, no estamos preparados para sismos de esa ni de menor magnitud. No estamos educados en ese aspecto. Entonces, yo una vez estuve revisando unos temas de dinámica estructural, de sismología, y me di cuenta que en algunos países en Centroamérica, en primaria y en secundaria les enseñan sismología. Y a nosotros no nos enseñan ni siquiera en la universidad. Tocan un tema así bien ligero, ¿no? Bien superficial. Entonces, aquí hay un aspecto de educación, ¿no? De educación. Y otra de preparación, que no estamos preparados para enfrentar. Como personas no podemos, no vamos a tolerar, si no pudimos con 7.9, imagínense con uno de 8, uno de 9 que están esperando, ¿no? Sería terrible, ¿no? Esta tablita, les había mencionado hace un momento el de Nordlich, ¿no? Que tuvo una aceleración de 500 y tantos. Y ese sismo de Nordlich acá está medido de otra forma, 6.7 ml. ml viene a ser magnitud local o magnitud de Richter. Antes se medía de esa forma, ¿ya? O mejor dicho, es otro tipo de magnitud, otro tipo de medición. No es la magnitud ingenieril que nosotros utilizamos, que es la magnitud de momento, ¿correcto? MW, magnitud de momento, ML, magnitud local o de Richter, ¿ya? ¿Correcto? Este sismo de Nordrich causó pérdidas entre 13.000 y 20 billones de dólares, ¿ya? Según la agencia federal FEMA, que ahora es una agencia, es una entidad que tiene unas normativas también y provisiones para este tipo de aislamiento y otro tipo de sistemas estructurales, ¿ya? Hay una historia muy interesante en ese lugar que todos los ingenieros que tocamos estos temas lo utilizamos como ejemplo porque es la base del curso, ¿ya? Miren, en esa época habían construido un hospital universitario que fue en Carolina del Sur, si no me equivoco, ¿ya? Ese edificio contaba con aislamiento sísmico, con un sistema de aislamiento sísmico en la base. Y al mismo tiempo estaba equipado en cada uno de sus niveles con unos acelerómetros. ¿Estos acelerómetros para qué sirven? Para medir la aceleración del movimiento del suelo, ¿ya? Entonces, durante y después del terremoto de esta ciudad de Northridge, en Los Ángeles, California, ¿ya? No se registraron daños en el edificio y ese edificio se mantuvo operativo. Y ese es el objetivo de un edificio aislado, que siga operativo luego de un sismo. Seguramente en algunos textos ustedes van a leer post-sismo, ¿no? Posterior al sismo tiene que mantenerse operativo, ¿correcto? Estos registros mostraron que para la dirección norte-sur, ¿ya? Las aceleraciones detectadas, acá hay unas gráficas incluso que les quiero mostrar, está por aquí.
lo voy a ver, acá está. Este fue el terremoto de Northridge. Miren la destrucción masiva que hubo. Miren los accesos a otras viviendas cómo quedaron. Miren cómo se desplazó este edificio, ¿no? Increíble. O sea, fue una destrucción masiva en realidad. Aquí está, eso es lo que les quiero mostrar, ¿ya? Entonces, este es el edificio que estaba aislado, ¿ya? ¿Ya? Que es de la Universidad de Carolina del Sur. Y acá había otro edificio que estaba más o menos a unos 2, 3 kilómetros de distancia. Era un centro médico también, ¿ya? Pero que no era aislado, que era de base fija, ¿ya? Le vamos a decir edificios convencionales, base fija o edificios comunes a los edificios que no tienen aislamiento sísmico. Y le vamos a decir base aislada, sistemas de aislamiento o con aisladores a los edificios que sí tienen el sistema de aislamiento. ¿Correcto? Ojo que el tema de disipación es otro tema, ¿ya? Entonces, tenemos dos edificios, el edificio de la Universidad de Carolina del Sur y el Centro Médico de Los Ángeles, ¿ya? Este aislado, este base fija. Fíjense en la gráfica que tenemos aquí, ¿ya? Las aceleraciones que fueron detectadas en el edificio aislado, ¿ya? Fueron de 0,37 G en la parte de la base, ¿no? Como pueden ver, ¿ya? Y 0,13 por encima del sistema de aislamiento, ¿ya? Por encima del sistema de aislamiento. Y en el último nivel del diafragma grande, ¿no? 0,11 G, o sea, 0,11 por la aceleración sería acá, ¿ya? Fíjense, si hacemos esas multiplicaciones, miren, 0,37, vamos a poner acá 0,37 por 981, 9,81 vamos a poner acá. Pero ese 981 está en metros sobre segundo al cuadrado. Es por eso que yo acá multipliqué por 981. Yo tengo que llevar la aceleración del suelo. Bueno, en nuestro país medimos la aceleración del movimiento del suelo con centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este metro sobre segundo al cuadrado no es que esté mal, simplemente esta unidad la usan en Estados Unidos. Yo uso la otra unidad. Es lo mismo en realidad, pero multiplicado por 100, pues 981, pero esto es en centímetros sobre segundo al cuadrado. Hacemos esas operaciones, a ver, a ver, vamos a, ahí está, miren, la aceleración esta es la aceleración en la base, o sea, perdón, en el suelo, en el terreno. Por encima del sistema de aislamiento, 0,13. Ya, vamos a poner lo mismo. Y acá 0,13. Por encima del sistema de aislamiento, 127,53. Siempre es bueno el tema de las unidades, ¿ya? Aquí vamos a trabajar bastante con el tema de las unidades para saber de lo que estamos hablando. Y lo voy a ampliar un poco para que lo puedan notar mejor, ¿ya? Y por último, en el último diafragma grande, porque acá tiene ambientes pequeños, pero el diafragma grande es ese de acá, 0,11 G. 0,11 G. 11, esta. Fíjense, estas se vendrían a ser las aceleraciones del movimiento del suelo. Movimiento del suelo. ¿Ya? Este es con el sistema aislado. ¿Ya? Ahora miren lo que ocurría con el edificio que no estaba aislado. Ese edificio tuvo daños, sufrió unos daños más o menos en unos 400 millones de dólares, ¿ya? Y no continuó su funcionamiento después del terremoto, ¿ya? Eso lo pueden corroborar en algunas informaciones en la bibliografía que yo le voy a ir proporcionando. Entonces, comparemos en la base de la edificación, 0,80, ¿ya? 0,80. Este es el sistema aislado, ¿no? Miren, sin querer, estamos haciendo algunos cálculos en esta primera sesión. Miren. Este sistema aislado, este sistema, este es base fija. Listo. Por acá, 0,80. Miren,
y el otro es 2.3. Imagínense. Por eso no continuó su funcionamiento, porque fue destructivo. Mírense que en la base, o sea, en la base de la edificación, se movió 784.8 centímetros sobre segundo al cuadrado. Si comparamos con lo que nosotros nos proyectamos para diseñar nuestras edificaciones, que es esto de acá que les he mostrado hace un momento, ¿a cuánto ha llegado? Casi está llegando más del 70%, ¿no? A ver, vamos a dividir este entre este. 1.7, 77%, 78%, ¿no? Casi lo ha duplicado, ¿no? Y en la parte superior del último diafragma, el último nivel del otro edificio, y los edificios son muy parecidos, ¿ah? Son muy parecidos, solo que este tenía el sistema aislado. Miren, estamos hablando de 1900, a ver, perdón, ¿dónde está la lista? La lista estamos hablando de 1994, ya existía el sistema aislado en ese tiempo, ahí está. Ya, aquí se movió 2253.3, acá lo superó, obviamente terrible, ¿no? ¿Por qué analizamos siempre el último nivel y la base? Porque el último nivel es el último diafragma, ¿ya? Ahí siempre ocurren los mayores desplazamientos. Entonces, fíjense que cuánta ventaja, y fíjense en la comparación, y eso también sirvió bastante para los estudios posteriores, ¿no? ¿Cuánta diferencia entre el sistema aislado y base fija? Solamente con respecto a la aceleración. No hemos hablado todavía del edificio desplazado, ¿no? Porque aquí en el sistema de aislamiento vamos a analizar una por la aceleración, por la magnitud, por el desplazamiento, por el sismo máximo considerado, todos los parámetros que nos pide la normativa, ¿correcto? Entonces, vemos y ya estamos viendo que esto obviamente es muy interesante, ¿no? Este de acá, ¿qué es? Este 230, ¿qué era? No sé qué era. Ahí está, ya está. 78% lo superó si es que hubiese sido en nuestro país, ¿no? Esto lo vamos a guardar como referencia, ¿ya? Eh, a ver, un momentito. Vamos a poner ya nuestras... Listo. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Ya. ¿Qué más podemos decir del edificio con base aislada? Que la vibración se reduce entre 6 y 8 veces. Entonces, miren, acá tenemos un pequeño espectro de sismo. Por aquí también tenía otros. Vamos a buscar uno en internet. ¿Ya? Solamente es una gráfica. Mejor buscamos un reporte sísmico, ¿no? Acá, ese de acá. Mira, si se dan cuenta, solamente quiero que vean algo. Mm, a ver, se puede abrir solo esto, ya está. Vamos a guardarlo un poco. Miren, aquí el pico máximo en un sismo se va a notar siempre de esta forma. Y luego el sismo empieza a disminuir su magnitud, empieza a disminuir la aceleración, porque esta es aceleración, este es tiempo. Y luego de eso, bueno, acá no se nota mucho, pero si se dan cuenta, aquí, mire, acá sí se nota. Vamos a poner otro color. Acá empieza todavía a ver, acá todavía hay algunas ondas, ¿no? El sismo va dejando un rastro y eso son vibraciones, ¿ya? Entonces, el sistema aislado reduce hasta 8 veces todo ese efecto que ocurre después de que ocurrió el pico alto de la aceleración del suelo, ¿ya? Entonces, mire, y en la edificación de base fija, ¿no? Deformación y daño en el contenido se amplifica la aceleración. Se amplifica la aceleración.
Ya. Mira, acá tenemos otro ejemplo con otro diagrama. Quería ver el listado. ¿Dónde está? Acá está el listado. Había otro sismo representativo que también lo utilizamos para estudio y aparece en uno de los softwares que vamos a utilizar. Es el sismo de Kobe que ocurrió en Japón en 1995. Mire, a pesar que tuvo solamente una magnitud de momento de 6.9, ya un poco más que la de Northridge en Estados Unidos, ya, pero ahí también tuvo una aceleración importante en el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene que ver mucho la aceleración? Porque si se va acelerando el suelo se sigue moviendo, ¿no? ¿Ya? El terremoto de Kobe, que ocurrió en 1995, que tuvo una magnitud de momento de 6.9, ¿ya? Causó la muerte de más de 6.000 personas, ¿ya? Más de 6.000 personas. Y más o menos la pérdida se estiman en 2.5 del Producto Bruto Interno que existía en Japón en ese momento. Además, se demostró, ¿no?, que los edificios con aislamiento sísmico tenían un desempeño adecuado. También tenían edificios aislados cuando ocurrió el sismo de Kobe en Japón. ¿Ya? ¿Ya? A partir más o menos de ese año que ocurrió ese sismo grande en Japón, ya, eh, básicamente se hizo como una especie de obligatoriedad el uso de los aisladores sísmicos en edificaciones, y esto ya fue creciendo. Si se dan cuenta, todo este diagrama, mira, acá tenemos los números de edificios aislados por año en Japón al 2010. Pero fíjense cómo fue creciendo. El año siguiente, fíjense cómo empezaron a construir más edificios aislados. Obviamente, cuando ocurren terremotos y sismos en Japón, no son nada despreciables, ¿no? Entonces, aquí la gente como que le tomó pánico y empezaron a construir edificios aislados, ¿no? Aquí creo que fue el pico de la construcción de edificios aislados, porque miren, después fue pero ya esto fue más adelante, miren, después de casi 12 años más, ¿no? Aquí, posterior al sismo, empezaron las construcciones, el crecimiento de las construcciones de los edificios con aislamiento. Ahí está, ¿ya? Más o menos se hicieron una proyección hasta el 2078, que cuánto van a construir, ¿no? Este es el 2008, no, estos son números de edificios por año, hasta aquí más o menos. No, claro, se estaban proyectando que hasta el 2010 iban a construir unos 2.788 edificios, más o menos. Perdón, hasta el 2010. Ajá, claro, aquí está, ¿no? Entonces, imagínense, aquí fue desastroso, arrasó bastantes viviendas, todo lo que encontraba el sismo, ¿no? Carreteras. Y aquí como que repuntaron en la construcción, ahí poco a poco ya fue un poquito nivelándose el tema, ¿no? Y lo demás fue proyección ya. Bien, ahora vamos a entrar ya un poco ya enfocándonos a nuestra zona, ¿no? A nuestra zona América del Sur, ¿ya? Miren, nosotros nos ubicamos estamos ubicados en la placa sudamericana, ¿ya? Más que todo la zona 4 y la zona 3, ¿ya? Pero o sea, nuestro territorio peruano está ubicado en esa placa, que vendría a ser un lápiz delgado. A ver, todo esto de aquí es la placa, estamos asentados en la placa sudamericana, ¿ya? Y tenemos de vecino, ya estamos friccionando todo el tiempo con la placa oceánica de Nazca. Esta es una placa oceánica, esta es una placa continental. Perdón, un ratito. Ya, disculpen. Ya, estamos asentados en la placa continental sudamericana y tenemos de vecino la placa
oceánica de Nazca. ¿Qué ocurre ahí? ¿Ya? La mayoría de los sismos que ocurren en nuestro país, ¿ya? Se producen por un fenómeno que se llama subducción, ¿ya? Que ocurre entre la placa oceánica de Nazca y la placa continental sudamericana. ¿En qué consiste este proceso de subducción? Que la placa de Nazca se va metiendo por debajo. Esta es la placa de Nazca, esta es la sudamericana. Se va metiendo por debajo de la placa sudamericana. ¿Y qué genera ahí? Genera una fricción, genera un golpe. Y es por esa razón que se generan los sismos. Ahora, le atribuyen el movimiento de estas placas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se mueven las placas? Ya. Le atribuyen este movimiento a las placas el magma que se encuentra dentro de la Tierra. ¿Ya? Muy aparte que la Tierra tiene un movimiento rotacional sobre su eje, ¿no? Su eje imaginario, ¿no? Entonces, porque la Tierra está en constante movimiento. Ahora, cuando decimos que todo el tiempo se mueven, todo el tiempo rozan, quiere decir que la Tierra tiene vida, ¿ya? Mientras ocurran estos fenómenos, estos contactos, estos procesos de subducción y estos choques, ¿ya? Quiere decir que la Tierra se mantiene con vida. Cuando deje de hacerlo, ahí hay que preocuparse en realidad. Entonces, los sismos nunca se van a detener, ¿ya? Ahora, hay otro lugar eh, que aquí se produce más o menos el 70-75% de sismos en este choque. Yo les decía que nosotros nos encontramos en la zona 3 y 4, básicamente ahí, pues, ¿no? Justo ahí está chocando, ¿no? Y ahora tenemos otro lugar que es la cordillera de los Andes, que también es otra fuente que genera sismos. Entonces tenemos dos fuentes que generan sismos. El proceso de subducción que existe entre estas dos placas, aquí cuando chocan, ¿no? En el límite, y el otro en la cordillera de los Andes. Ahora, eh, tenemos al Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Que se encarga de hacer todos los estudios, de registrar los movimientos de la aceleración del suelo, ¿no? De juntar esa información para que los sismólogos y los ingenieros que se dedican a este tema los puedan analizar y los puedan estudiar y los puedan analizar y utilizar en los proyectos, ¿correcto? Ya. También tenemos otra institución que es extranjera, que es la USG, que también se encarga de evaluar, pero ya lo hace a nivel global, a nivel mundial, ¿ya? Ahora, más o menos se ha proyectado que se está esperando unas aceleraciones del orden entre 8.8 y 9, ¿no? Que básicamente va a afectar la zona costera, ¿no? De nuestro país. Pero más o menos eso está ubicado entre Pisco y Chimbote, lo que se pretende, lo que se han proyectado. A ver, permítame un ratito. ¿Dónde está esto no? ¿Dónde está el mapita? Acá está, ¿no? Más o menos de aquí para arriba, ¿no? Ya es lo que se está esperando. ¿Ya? Otro tema, ahí mismo se puede decir que, a ver, cuando un sismo se produce en una zona, lápiz, a ver, ¿ya? Digamos acá, la placa que está abajo, ¿no? Se produce en el mar, ¿ya? Le decimos el epicentro, ¿cierto? Epicentro. Vamos a ponerlo por acá. El sismo que ocurrió el día de ayer en Ica tuvo un epicentro en el Océano Pacífico a 20 kilómetros. Acá se produjo el sismo, acá está. Acá está el epicentro, ¿ya? Y siempre decimos una profundidad, ¿no? Una profundidad, digamos, 20 kilómetros de profundidad, ¿ya? ¿Ya? En realidad, este epicentro es una proyección de la zona donde se produjo realmente el sismo. El sismo se produce en una zona que se llama hipocentro. Y esto solamente es una proyección de donde ocurrió el sismo.
¿ya? Entonces, en una de las prácticas que yo voy a desarrollar, y van a hacer más que todo unas cuantas preguntas así bien capciosas, que les voy a decir la respuesta también después. Cuando yo le pregunte, ¿dónde se produce el sismo? ¿Se produce en el hipocentro o en el epicentro? Se produce en el hipocentro. Y en el epicentro no se produce. En el epicentro es donde registramos, porque es un valor más cercano para nosotros, un valor más cercano a la superficie para nosotros. ¿Ya? El sismo se produce en el hipocentro. ¿Ya? Esta es una proyección nada más. Tenía una gráfica por ahí, las voy a mostrar también más adelante, seguro. En alguna parte la vamos a volver a mencionar. ¿Correcto? Bien, ahora tenemos un listado de los principales sismos en nuestro país. Bueno, hasta aquí está hasta el 2019. Eh, Sigamos haciendo un recuento. Bueno, acá han puesto muchos sismos que yo no utilizo. Yo, el 70, 74, no, acá todavía faltan algunos sismos más. Después del 70 faltan algunos cuantos sismos más. Bueno, no los han considerado tan importantes, ¿no? Pero hay bastantes sismos. El de Pisco, obviamente, está de cabeza, bueno, por la magnitud, por la intensidad, por las pérdidas, por todo, ¿no? El que ocurrió en Moquegua, y se sintió en Moquegua, Arequipa, Tacna, el 23 de julio de 2001, más o menos hace 22 años, ¿ya? Tuvo una magnitud de momento de 8.4. El de Ica del 96. Miren, yo les voy a enseñar una web donde encontrar los registros sísmicos porque va a ser un factor importante para nuestros análisis, ¿ya? Podemos entrar al IGP, Instituto Geofísico del Perú, ¿ya? Entramos al IGP, ¿dónde está la web? A ver, aquí creo que es. Me he mandado la página del Estado, ¿no? A ver, no es aquí. Vamos a entrar entonces al Instituto Geofísico del Perú, pero no al del gobierno. Entremos acá. Último sismo. Acá está. Vamos a la página principal. Aquí está. Qué raro, a ver. Cuando me manda a la página del Estado, tengo que ir procedamos, a ver. Último sismo es eso de acá, no, eso no es. Hay otro, perdón, reporte sísmico, vamos a buscar. Hay otro por aquí, pero tenemos que buscar en dónde, pues, ¿no? Perú. Esta no. La red sísmica. Quiero ir al inicio de la página web. A ver, acá está, inicio, pues ahí decía inicio. Inicio, ese es el inicio. Ha cambiado su web. Ya. Último sismo, productos, reportes. No, acá salen los reportes sísmicos. Acá salen los reportes sísmicos que están elaborados por el Instituto Geofísico. Yo quiero los a ver, el otro es el SISMIT, ¿no? SISMIT. Ya, mejor entramos al SISMIT. Ahí está más ordenado, ¿no? Igual, obviamente, trabajan en conjunto. ¿Ya? Aquí salen los reportes sísmicos elaborados por la entidad, ¿no? Pero aquí salen los registros sísmicos obtenidos de los sismos. Miren, aquí hay un mapita acá a la derecha. Estoy en el SISMIT. Entro aquí y aquí están los registros sísmicos. Acá están los registros. Acá está el mapa y acá los registros. El último registrado ha sido el 14 de enero del 2023, el día de hoy, miren, a las 3:59 de la mañana en nuestro horario, zona horaria,
en Ayacucho. 5.1, sí, eso sí le hice seguimiento, fue el día 6, ¿ya? Aquí en Tacna ha sido el 4 de enero, el 4.9. ¿Qué me ofrecen estos reportes sísmicos? Me van a ofrecer la aceleración del suelo en las tres componentes, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo también cuando hagamos la parte ya de cálculos. Ya, cuando hagamos la parte de cálculos, les voy a enseñar a extraer, a procesar todo, todo, ¿ya? Entonces continuamos con la diapo. A ver, acá tenemos un cuadro, ¿ya? De los edificios con aisladores que se han construido por años hasta el 2020. Empezamos tarde, en realidad nosotros empezamos en el 2012, pero ya recién en el 2013 se concibieron edificaciones. A ver, aquí si sacamos la cuenta de este mapita, se construyeron dos edificios en el 2013, dos en el 2014, alrededor de cuatro en el 2015, en el 2016 también cuatro, y alrededor de nueve en el 2017, 2018 también nueve, 2019 cinco y 2020 seis. Es lo que se ha construido con con aisladores elastoméricos en nuestro país. Ahora, de esos edificios construidos, el 62% ha sido hospitales. Si bien es cierto, la norma salió por obligación para los hospitales, pero hoy en día el aislamiento sísmico se utiliza para cualquier tipo de edificación. Si se dan cuenta, el 22% son universidades, el 10% son edificios multifamiliares y el 6% son edificios de oficina. Ya, ese es más o menos el panorama que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Bien, esa es la pequeña introducción que hemos hecho al curso con respecto al aislamiento sísmico y los aisladores. Ahora vamos a hablar también un poco más de teoría, pero ya relacionado al tema en sí. ¿Ya? Vamos a nombrar algunas definiciones, conceptos generales, parámetros, cómo se originaron, etcétera. ¿Ya? No hay mucha teoría, lo que sí voy mencionándoles de acuerdo a las gráficas que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una definición general, ¿ya? Un concepto general sobre el aislamiento sísmico. La tecnología de aislamiento sísmico ha evolucionado a partir de diversas investigaciones, las que han resultado en varias alternativas de dispositivos de aislamiento sísmico y a su vez han determinado sus principales ventajas y limitaciones, ¿ya? Tenemos una primera imagen aquí en definiciones que es el Colegio de Pestalozzi en Yugoslavia. ¿Ya? ¿Qué ocurrió con este lugar? ¿Ya? Aquí construyeron el primer edificio básicamente con cojinetes, se les puede decir, reforzados, que son los primeros sistemas de aislamiento que utilizaron, como puede ver en la imagen, ¿ya? Eso fue en el año, no lo tengo por aquí, ya, por aquí lo debo tener, acá tengo unos apuntes, ya, permítame un ratito, tenía un posible, el año, ese es 1969 más o menos, ya, pero más o menos podemos decir cómo se originó el aislamiento sísmico, ya, básicamente en el año 85, eso sí recuerdo bien, ya, hay un científico, un inglés, John Milne, ya, ese es el padre de la sismología, se puede decir el padre de la sismología moderna. Él escribió un reporte científico y
él ahí describió a especie de experimento, ¿ya? De cómo se podría tratar una estructura aislada, ¿ya? Pero conforme pasaron los años, los resultados fueron cambiando debido a que, bueno, aparecieron otras tecnologías, aparecieron otros datos, y esto se fue un poquito variando. En el año 1909 o 1910, ¿ya? Aparece otro personaje que también planteó desacoplar la estructura del terreno. Es básicamente lo que hace el sistema de aislamiento, ¿no? Desacopla el edificio, que es la superestructura, del terreno para que ésta no se mueva y no sufra daños, ¿correcto? Necesito- Ya, disculpen, ya. Pero luego más o menos de unos 40 últimos años que ya están con este tema de aislamiento, ¿ya? Se ha convertido en una solución práctica todo este tema, ¿no? Ese colegio de Yugoslavia fue en el 69 más o menos, ¿ya? Miren, si se dan cuenta, vamos a analizar un poco la imagen, si se dan cuenta, a ver, esto es para... Allá, ahí está. Si se dan cuenta, estos cojinetes que están hechos de un elemento que más adelante vamos a mencionar, que es muy importante, a simple vista es caucho, ¿no? Más o menos son como una especie de cojinetes vulcanizados, ¿no? Pero se puede apreciar que contiene algunas láminas de acero incluso, ¿no? Y entonces, básicamente los aisladores tienen esos dos componentes, ¿no? Entonces ya desde ahí funcionaba este tema, ¿no? Luego se ha ido mejorando, ¿no? En el año siguiente, después de que utilizaron en este colegio, ¿ya? Se realizaron algunas otras investigaciones y ahí fue que plantearon el tema de incorporar un núcleo de acero al aislador. ¿Con qué intención pusieron ese núcleo en el aislador? Con la intención de disipar la energía, ¿ya? Entonces, estábamos hablando que disipar era otra cosa, ¿no? Disipar es reducir, ¿no? Y aislar es separar, ¿no? Separar una cosa de otra. En este caso, el aislador sísmico, ¿qué hace? Separa la superestructura del edificio del suelo, ¿no? Lo aísla. Sin embargo, el núcleo de acero que le incorporaron en el año 70 a esta propuesta, este prototipo, ayudaba a disipar energía. ¿Y de dónde provenía esa energía? Del sismo, ¿no? Entonces, ahí también va a entrar a tallar seguramente en otro momento el tema de disipador de energía, ¿no? Que ayuda a disipar la energía del sismo y reduce los daños. Pero eso de disipadores es otro tema. Estamos hablando de aisladores, ¿ya? Para que no se confunda, ¿ya? Bueno, han habido más, por ejemplo, acá este señor, Bill Robinson, es un científico de Nueva Zelanda, es prácticamente el que inventó en el 74, ya que él perfeccionó, después del 70, 74, claro, exacto, fue que ya perfeccionó este tema, ¿no? Incorporó el plomo al dispositivo, como les había mencionado, pero eh, durante más o menos la deformación que ocurría, ya, se dio cuenta que este elemento se le dice recristalizaba. ¿Y qué ocurre cuando algo se cristaliza? Se puede llegar a quebrar, ¿no? Entonces, fue ahí que crearon los aisladores con caucho natural y le incorporaron en el núcleo un plomo, ¿ya? Este señor básicamente es el que inventó el aislador de núcleo de plomo, que es el que vamos a utilizar en el curso, LRB, el que se llama ahora, por sus siglas en inglés, ¿ya? Y el LRB se utiliza en estructuras en todo el mundo con protección sísmica. Es la mejor alternativa porque contiene el núcleo de plomo. Hay aisladores sin núcleo, obviamente, ¿no? Pero tiene otros efectos, ¿no? Este va a disipar más energía del sismo que el otro, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda, la mayoría de puentes, el Museo Nacional, el Hospital del Wellington, edificios de parlamento, ayuntamiento,
son importantes edificaciones que utilizaron este aislador. Y este fue el que fundó su empresa Robinson Seismic Limited, que hoy en día fabrica aisladores sísmicos. ¿Ya? Un poco de historia siempre es bueno para saber el origen de estos dispositivos. Y finalmente llegamos, bueno, y ahora llegamos a la definición precisa de un aislador sísmico, ¿no? Un aislador sísmico es un dispositivo con una rigidez axial a compresión muy alta, ¿ya? Lo suficiente como para soportar el peso del edificio, también con una rigidez lateral pequeña, la que va a permitir deformarse ampliamente durante un movimiento sísmico. Si yo lo grafico, para que me lo entiendan, este es el edificio, un bloque grande, este es el aislador, lo voy a dibujar como lo dibujamos siempre, ¿ya? El aislador sísmico tiene la característica de desplazarse, bueno, hoy en día en catálogos he visto que se desplazan hasta 120 centímetros, 1200 milímetros, ¿ya? Se desplaza, tiene un desplazamiento lateral increíble. Obviamente, si una edificación se desplaza, una edificación normal se desplaza 120 centímetros, se cae, ¿no? Y a la vez tiene la capacidad, tiene la característica de tener la capacidad de soportar una, es rígido axialmente, o sea, soporta un peso increíble en esta capacidad. Aparte, ya dice, no está por acá, pero tiene la capacidad de que cuando este se estira, por ejemplo, vamos a dibujarlo ya desplazado, así más o menos lo podemos expresar. Ya, acá se ha desplazado sus 120, exagerando, porque es lo máximo que ensayan, creo. Se ha desplazado sus 60 centímetros. Tiene la fuerza, tiene la capacidad de resiliencia. Resiliencia o resiliente es la capacidad que tiene un elemento para regresar a su estado inicial. Entonces, tiene la fuerza y esa capacidad para regresar a su estado inicial antes que ocurra el movimiento sísmico. Eso es un aislador sísmico. Eso es lo que lo compone. ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice por acá? Uno de sus objetivos es disminuir drásticamente la energía de ingreso a la edificación mediante histéresis. Vamos a ver esos términos posteriores en los cálculos, ¿ya? Y cuando termine la excitación dinámica, ser capaz de volver a su posición no deformada. Bueno, acá estaba, ¿no? No deformada. Tiene esa capacidad. Entonces, tres características básicas de un aislador sísmico. Pregunta de examen, ¿no? Que se desplaza lateral horizontalmente, tiene una rigidez axial increíble y tiene la capacidad y la fuerza para volver a su posición no deformada. En otras palabras, tiene la propiedad de la resiliencia. ¿Ya? Es un elemento resiliente. Puede regresar a su estado inicial. ¿Correcto? Ahora vamos a entrar al tema de los tipos de aisladores. Bien, bueno, acá dice la tecnología del aislamiento sísmico propiamente hablando surge con la creación de los aisladores de caucho natural con núcleo de plomo. Este tipo de dispositivo, ¿ya? Que se tiene mayor, es el que se tiene mayor información, ¿ya? Más conocimiento y más experiencia, por ser uno de los primeros y uno de los más utilizados en el mundo, ¿ya? Posteriormente han surgido otros aisladores de caucho de alto amortiguamiento, hay aisladores de fricción, así como los deslizadores planos y también los deslizadores pendulares, ¿ya? Aquí tenemos un aislador elastomérico de caucho con núcleo de plomo, caucho natural con núcleo de plomo. Miren, si nos damos cuenta, lo componen placas de acero, el núcleo de plomo, placas de caucho y tiene dos placas, una placa superior y una placa inferior. Y tiene algunas aberturas para poder anclarlo a los capiteles o la cimentación de la edificación. ¿Ya? Estos aisladores
de caucho natural con núcleo de plomo son conocidos por sus siglas en inglés LRB, ¿ya? Que sería Lead, a ver, déjeme acordarme, ya, el inglés yo no va muy bien conmigo, pero es Lead Rubber Bearing. Y así, con este nombre, a ver, Rubin, no, Lead Rubber Bearing, y así lo vamos a encontrar con esas siglas en el ETABS, ¿ya? Miren, esto está acá. Lo voy a mostrar para que vean que también está en el SAP, obviamente, ¿no? Si está en el ETABS, está en el SAP, ¿ya? Perdito. Miren, acá vamos a definir, hay dos formas de definir esto. En Section Properties en el ETABS hay unos elementos que se llaman Link Support Properties, elementos link. Voy a decir nuevo, y aquí voy a buscar mi tipo de link. Tengo un damper exponencial, damper bilineal, damper son amortiguadores. Tengo un damping friccional, un gap, un multilineal elástico, plastic, y tengo un rubber isolator. Y tengo friction isolator. ¿Cuál me correspondería? Me correspondería el rubber isolator, sería el LRB que acabo de mostrarles. Pero también tengo un high damping rubber isolator, pero acá está con más amortiguamiento. El que le correspondería sería este de acá, rubber isolator. Ahí está el elemento link que se va a crear en el programa. Yo les voy a enseñar cómo calcular, cómo modelarlo, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos otro elemento que se llama aislador elastomérico eh, sin núcleo de plomo. Es el mismo que acabamos de ver hace rato, pero no tiene el núcleo de plomo. Entonces, si vemos a simple vista, ¿cuál sería la diferencia? Ya dijimos en sus propiedades, ¿no? Este núcleo permite que disipe más energía. Entonces, si este no lo tiene, disipará menos energía, pero igual es útil, obviamente, ¿no? Ya, este es un elastomérico de caucho sin núcleo de plomo, ¿ya? Aunque también es conocido sus siglas en inglés NRB, LDRB, como está acá en la imagen, ¿ya? Y exactamente, externamente son idénticos a los que le dije hace rato, ¿no? Pero este no tiene el núcleo nada más, ¿ya? Más bien su aporte de amortiguamiento es despreciable y se podrían utilizar para flexibilizar el sistema de aislamiento, solamente en algunas zonas. Y ahora también puede ser para algunos edificios más pequeños. Podría funcionar, ¿no? Habría que hacer los cálculos correspondientes, ¿ya? Pero el más utilizado es ese de acá. Nosotros vamos a utilizar este de aquí, ¿ya? Luego tenemos el aislador elastomérico de caucho de alto amortiguamiento, ¿ya? Este también, el caucho es ensamblado en este tipo de dispositivos y ha sido alterado con condiciones como de materiales de relleno, ¿ya? Por ejemplo, le han incorporado carbón negro, le han incorporado elastómeros sintéticos, aceites y resinas, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Su nombre lo dice, con la finalidad de incrementar el amortiguamiento inherente. ¿Ya? De por sí el caucho ya tiene un amortiguamiento, pero los demás elementos que les he mencionado incrementan ese amortiguamiento. Entonces, luego también vamos a ver una tablita de amortiguamientos, en qué momento conviene o no conviene tener mayor amortiguamiento en estos tipos de dispositivos. ¿Ya? Muy interesante también este tipo de dispositivos. Luego tengo el deslizador de péndulo friccional FPS. ¿Ya? Son una especie de aisladores metálicos, pero tienen un péndulo de fricción. ¿Ya?
Su disipación de energía básicamente se basa en la fricción que ocurre dentro de estos dos componentes que friccionan, ¿no? Acá tiene una placa esférica, un material deslizante, un disco móvil, una placa esférica acá adentro y una superficie deslizante. Aquí fricciona, ¿ya? Su eficiencia y sus beneficios en el diseño estructural, y más que todo en la etapa de ingeniería, son muy buenas y son comparables. Se podría decir que brindan casi el mismo rendimiento, la misma eficacia que los aisladores de caucho, ¿no? El que hemos visto acá, este de acá. Casi por ahí se puede comparar su funcionalidad, básicamente, ¿ya? Luego tenemos un deslizador de plano. Tenemos un deslizador de fricción plano, ¿ya? Estos también son conocidos como deslizadores así a secas o slider, ¿ya? Son elementos que complementan el sistema de aislamiento, ¿ya? Está conformado por elastoméricos LRB, NRB o HDR, básicamente los tres. Generalmente se utiliza en las zonas que menos carga axial tienen, ¿ya? Básicamente no podría utilizar este elemento solo en la edificación. Básicamente este complementa a los otros que ya les he mencionado. O sea, si yo voy a hacer un edificio aislado, voy a utilizar ese de aquí, podría utilizar ese de ahí, más este de acá. Este solo no va a poder ser parte de un sistema de aislamiento. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de retorno, o sea, no tienen la propiedad de restablecer. ¿Ya? O sea, este se desliza, pero no regresa. Pero si yo uso mi aislador elastomérico LRB con núcleo de plomo y mis capas plomo, el que acabo de ver, el LRB, uso esto en mi edificación, cuando este retorne a su estado inicial, va a hacer que esto también retorne, ¿no? ¿Ya? No tiene retorno propio. Es por eso que esto no podría formar parte de un sistema de aislamiento solo. Si usted me dice, ingeniero, voy a hacer mi proyecto solamente con deslizadores de fricción plano, no es posible. Tengo que tener LRB más mis sliders. Esos son sliders. Sliders se escribe. ¿Ya? Ambos podrían trabajar juntos. Puede ser que acá ponga uno de los que mencioné hace rato, ¿no? El HDRB, ¿no? El alto amortiguamiento también, con slider. Porque no tiene la capacidad de retorno, ¿ya? Básicamente sus componentes son dos superficies, pues, ¿no? Se apoyan entre sí y la otra desliza nada más, bueno. Es un deslizante, ¿no? Es un deslizador nada más. ¿Correcto? Voy a hacer un breve receso de 5 minutos a las 9:20. Nos quedan 2 minutos para las 9:20. Quiero saber si hasta ahí tenemos consultas porque ahorita vamos a entrar. Ah, nos faltó un elemento más. Vamos a entrar a la parte de criterios de configuración, que sí es un poquito, creo que tengan un poco más de atención ahí, ¿ya? Miren, aparte tenemos otro aislador más, otro dispositivo más, que es el triple péndulo de fricción. Si acá teníamos un deslizador de péndulo de fricción simple, acá tenemos uno que es triple, o sea, tiene más componentes, nada más. La funcionalidad es muy parecida a esa, solo que es triple. Ahora, si quiero representar este triple péndulo aquí, o fricción, acá está. Fricción insulator, triple péndulo de fricción insulator, solamente para triple péndulo de fricción. Los sliders están por aquí, a ver, slider, plástico. Mm, sí, uno de estos puede funcionar como slider. De ahí ya poco a poco vamos a ir viendo los demás. ¿Ya? A ver, hasta aquí, consultas.